con Débora Kahn. ¿Todo bien, Débora? Todo bien, muchas gracias. Ella es la mamá de Rocco. Rocco se hizo conocido por una causa muy fea. Ahora Débora nos va a explicar. Débora. Bueno, en realidad el caso de Rocco empezó a ser conocido por una carta de un hermanito de Rocco en cuarentena, donde contaba cómo era la habitualidad de una persona con discapacidad en el encierro, ¿no? Y a partir de ahí nos hicieron una nota, nos hizo una nota Edu Feynman y explotó en los medios. Salió en Clarín, fue un trabajo práctico que hizo en la escuela, mi hijo Tobías, y la verdad que salió tan de adentro del corazón que bueno, le llegó a toda la sociedad. ¿Qué le pasó a Rocco? Rocco tuvo una mala praxis médica en el Sanatorio Anchorena, que es propiedad de UPCN, de Unión Personal Civil de la Nación, y cuando tenía 2 meses de edad, cuando era un bebé recién nacido, con una práctica súper fácil de hacer, que era un laboratorio de sangre, que yo lo llevé a hacer ver a una guardia pediátrica, y la verdad que en ese momento yo estaba presente, no podía interactuar en la práctica de laboratorio porque los papás tenemos que estar presentes porque es un menor, hablando de tanto protocolo que hoy en día es una palabra muy usada, pero bueno, la verdad es que yo estaba, pero no podía tenerlo en brazos, porque muchas veces me dicen, ¿cómo lo dejaste que otro? No, yo no podía intervenir en la práctica, pero bueno, la persona que sí lo hacía, que era una práctica súper fácil, que era la enfermera encargada de hacer el laboratorio en el Sanatorio Anchorena, que se llama Erika Iskovitz, que es una de las personas que condenadas también dentro del juicio. Le golpea la cabeza contra el negatoscopio que estaba encima. Rocco estaba siendo asistido acá, que era la camilla, y encima estaba el negatoscopio, que es donde se ponen las placas radiográficas atrás. Sí. Contra esa punta le golpea la cabeza y lo deja de manera inmediata en terapia intensiva, con pronóstico inminente de muerte, y todo a partir de ahí cambia en un 360 grados nuestra vida, ¿no? Te imaginas que es, bueno, por supuesto fue una negligencia, nunca nosotros dijimos que fue algo adrede, pero son absolutamente responsables de lo que le pasó a Rocco. ¿En qué momento te das cuenta? Porque me imagino que Rocco en algún momento sale de terapia intensiva y vos crees que está bien, que ya se ha recuperado. Claro. ¿Y en qué momento te das cuenta de que no era así? Mira, él estuvo una semana en terapia intensiva. Como te decía, la verdad que el pronóstico era muy malo y por suerte sobrevivió. La verdad es que como era tan chiquito, tenía 2 meses, nosotros recién las secuelas las vimos más adelante porque en el área que él lo golpearon en el cerebro es el área que se encarga de la comunicación, el lenguaje y todo lo que es la expresión, ¿no? Y la comprensión. Bueno, eso lo vimos por supuesto cuando él tenía 4 o 5 años, pero antes de eso, al año y medio, yo empecé a ver que él empezó a babear mucho, en exceso, digamos, no había nada que parara el babeo, se mojaba toda la ropita. Y él a nivel motriz siempre estuvo muy bien, pero él preventivamente, dado el antecedente del traumatismo cráneoencefálico que él tuvo siempre con médicos encima, con terapias preventivas, de estimulación, y siempre estuvo bien contenido porque una de las cuestiones que nos dieron al alta fue también un antiepiléptico, por ejemplo, entre otras cosas, por el golpe que le dieron. A partir de ahí, nuestra vida empezamos de médico en médico, de consulta en consulta, esperanzados, diciendo, bueno, sobrevivió y por ahí no le quedó ninguna secuela, y es un mal recuerdo de una persona que realmente tendría que haber sido cuidadosa, de una manipulación de un bebé, en una práctica, insisto, muy, muy fácil y rutinaria. Sí. Y la verdad que no lo fue. Y a partir de que nosotros empezamos a ver estas cosas que nos llamaban la atención, teniendo en cuenta que era nuestro tercer hijo, porque nosotros, bueno, ahora tenemos 4, pero en ese momento era nuestro tercer hijo, uno va comparando.
cómo va la evolución del bebé. Incluso, bueno, los mismos profesionales que lo asistían a Rocco nos iban diciendo qué es las cosas que le llamaban la atención, y consultamos con un abogado, con un médico legista, y nos dijo: tienen que hacer esto, tienen que hacer un juicio por Rocco, porque esto es una mala praxis y esto no pinta bien. Todavía no teníamos una certeza de que había quedado una secuela directa, porque, insisto, era muy pequeño también, claro, al año y medio. Recién él habla y todas esas cosas empiezan después. Bueno, y aparte, los hermanitos, siempre protagonistas de esto, en ese momento estaba de moda los Power Rangers, y nos vinieron a plantear que querían ir a pegarle una patada voladora a la enfermera que le había hecho eso a su hermanito. Muy desde adentro, otra vez desde el corazón, y la verdad que nosotros les explicamos como pudimos que no era la manera, que entendíamos su bronca, porque se empezaban a notar quizás las diferencias en una plaza, en algunos lugares, cuando lo empezaban a mirar a Rocco, ¿no? Lo que es la sociedad a veces, sí, que sin querer daña, ¿no? Y hace doler, ¿no? Y nosotros les explicamos que la vías eran otras, y también todas esas cosas nos hicieron repensar que nosotros preventivamente también teníamos que empezar a ver si algo tenía Rocco, teníamos que defenderlo, ¿no? Como papás, y demostrarle a sus hermanitos que esa es la vía correcta. Después de unos largos 12 años de litigio, donde hubo etapas probatorias exhaustivas, etapas donde absolutamente quedó probadísima la causa y la secuela directa de la mala praxis médica, 12 años donde UPCN fue absolutamente reticente en todo momento de hacerse cargo de su mal proceder, que desde el minuto cero, desde el secuestro de la historia clínica, ellos sabían perfectamente que eran absolutamente responsables de lo que Rocco tenía, porque los puntos que nos dijeron que si quedaban secuelas en Rocco se iban a ver afectados, era exactamente los que veíamos afectados en Rocco con el pasar de los años de manera acentuada. Entonces, te imaginas que lo que más bronca nos da como papás, más allá de que desde ya la bronca y el dolor de ver un hijo que era absolutamente sano antes de entrar al sanatorio, y después lamento tanto haber ido al sanatorio Anchorena, que era el sanatorio de cartilla que tenía por mi prepaga, que es Acor Salud, que tengo el plan platino, el plan más alto que en su momento estaba en comercialización, que es perteneciente a Unión Personal Civil de la Nación. Fui al sanatorio y a partir de ahí nunca más mi nene va a ser una persona sana, porque Rocco hoy tiene un diagnóstico de retraso mental grave, tiene una lesión cerebral a partir de ese golpe que le dieron de manera irreversible, tiene afasia severa global y nunca va a poder modificarse ese diagnóstico. Así todo, nosotros somos esperanzados, seguimos haciendo tratamientos, seguimos teniendo esperanzas de lograr las mínimas cosas que se puedan en Rocco. Te contaba que UPCN siempre fue reticente desde el minuto cero, obstaculizó durante todos los 12 años de litigio. Tuvimos una sentencia de primera instancia recién a los 10 años a partir del hecho, que fue condenatoria también a UPCN, donde confirmaba que Rocco tenía, claro, que Rocco tenía la secuela que nosotros pensábamos. ¿Y qué pasó? Y a partir de ahí, UPCN se empezó a ocupar del tema, le preocupó porque eran sumas que no quería pagar, porque no quería generar jurisprudencia, porque no quería hacerse cargo de Rocco. Porque UPCN no le importan los Roccos, porque UPCN es uno de los gremios más importantes del país, donde tiene la recaudación sindical más grande que hay,
de los estatales, es decir, que todos nosotros contribuimos incluso a esas cajas, seamos o no afiliados a UPCN, es decir, más allá de mi caso, todos los argentinos estamos aportando a la caja que maneja el señor Andrés Rodríguez. Bueno, y la verdad es que a partir de ahí se empezaron a preocupar, cambiaron de estudio de abogados y ahí nos empezaron a llamar la atención un par de cuestiones, nos empezaron a hacer notar que había algo que estaba yendo por un lado oscuro y bueno, a partir de la carta que te conté al principio del hermanito, bueno, hicimos público el caso de Rocco, que cada vez que lo contamos es revivir ese momento tan terrible que no tiene nombre, que no se lo decíamos a ningún papá ni mamá, pero que es algo absolutamente azaroso, me pasó a mí y le podría haber pasado a cualquiera que nos esté escuchando. Y la verdad que por eso generamos una empatía que a mí me emociona y que me emocionó siempre, porque obviamente nadie está exento a esto, todos podemos ser Rocco. Y desde algún lado todos somos Rocco, porque desde algún lado la justicia no nos ampara, la justicia nos revictimiza, la justicia lenta, inoperante, termina siendo cómplice del poderoso, la justicia que abandona a quien necesita un tratamiento urgente, hace que ese daño sea irrecuperable, porque hay años de inoperancia judicial, de ineficiencia que nunca se recuperan. Son los años perdidos en una recuperación o en una rehabilitación, no se vuelven a ganar nunca más. Rocco puntualmente tiene una lesión cerebral muy grave, pero hay otros chicos en el país que tienen posibilidades y aptitudes de poder tener un tratamiento digno para poder rehabilitarse y reinsertarse en la sociedad, que esa es un poco la idea de todo lo que es la rehabilitación en discapacidad, por ejemplo, ¿no? Y sin embargo la justicia no le da prioridad a esos casos. Ustedes como familia, ¿qué acompañamiento recibieron del Estado? Ninguno. Perfecto. Ningún acompañamiento. Nosotros como familia nos sentimos absolutamente abandonados por la justicia, a pesar de que ahora tenemos un fallo firme, que otra vez, por suerte, tenemos que decir que gracias a todos ustedes y gracias a, podemos decir, la imparcialidad de alguno de los jueces, condenaron a UPCN y generó jurisprudencia el caso de Rocco para allanar a otros Roccos que tengan algún caso similar, no tengan que esperar 12 años para tener justicia. Porque 12 años después de un juicio, primero, es una doble mala praxis para cualquier familia. Te hago yo una pregunta. Vale. ¿Es reparación si vos tenés que pasar por 12 años de un litigio eterno, de malos tratos, destratos, acusaciones, pasar por medicina forense, pasar por pericias de oficio, donde todas coincidían de que tu hijo, encima en cada dictamen leíamos que nuestro hijo era un nene sano y que la responsabilidad de su insanía era de UPCN? Y así todo, la justicia, al acompañar este mal proceder, esta obstaculización constante de UPCN, hizo que ese resarcimiento de Rocco, que estamos hablando de números económicos, porque por supuesto si no Rocco el día de mañana, como nunca va a poder trabajar, él no va a poder comer, no va a poder, cada vez necesita más, ¿no? Es una persona que cada vez va a necesitar más cosas. Estamos hablando de que el resarcimiento vital que necesitaba Rocco fue licuado por el transcurso de los años, porque la moneda, exactamente, porque la moneda nuestra tiene una depreciación importantísima, no es una moneda fuerte como si estuviéramos en Estados Unidos. Estamos hablando de que esto, en realidad, si bien la condena
fue hacia UPCN, otra vez Rocco perdió. Es decir, Rocco perdió 2 veces. Rocco perdió su salud, su posibilidad de ser el mismo, y también perdió la posibilidad de que el resarcimiento que nosotros pedíamos, que era justo, porque la condena salió reafirmando la primera instancia, no supla el día de mañana todas las necesidades que tenga, porque obviamente, como decíamos recién, jugaron con el transcurso del tiempo, impusieron una tasa de un 8% irrisoria, reíte. Sí, porque no existe. Es así, a vos te parece un 8% de tasa, no existe. Y la verdad es que, bueno, yo, ¿qué te puedo decir? Yo lo que le tengo que decir a UPCN es que, primero y principal, deje de tomar represalias en contra de mi hijo, porque a partir de la condena que tuvo, empezó a retasear los tratamientos de Rocco, que por ley 24901 y otras que son las leyes de discapacidad, y porque yo todos los meses pago una cuota onerosa, muy cara, para que de manera contractual ellos cumplan con el plan médico obligatorio y para que cumplan con todo lo que Rocco necesita. Encima vos les tenés que pagar a ellos para que se hagan cargo de los tratamientos correspondientes. Y no lo hacen. Eso justo te iba a preguntar, ¿quién se hace cargo de todo eso? Vos. Yo. Y si yo no podría hacerme cargo, por eso digo, como me imagino, mucha gente no puede, o por ahí yo mañana no pueda continuar haciéndome cargo, porque es un país que hoy podés, y mañana no podés. Hoy es un país donde nada está dicho, ¿no? Vivimos, digamos, con una vorágine y una adrenalina como poco. Nosotros somos distintos los argentinos. Y realmente es algo que a nosotros nos desvela, nos preocupa. A nosotros como familia nos cambió absolutamente todas las prioridades, nos cambió las posibilidades de autorrealización, que la pirámide de Maslow, como nos enseñan en la secundaria. Nos cambiaron las vidas de nuestros hijos, porque desde chiquititos ellos saben perfectamente de que el día de mañana, cuando mamá y papá no estén, los que se van a tener que hacer cargo de Rocco son ellos. Y vos podés creer que la justicia no les dio ningún resarcimiento a los hermanitos, porque una de las terapeutas que los evaluó dijeron que los nenes estaban bárbaros y que tenían todas las herramientas para poder soportar esto, igual que a nosotros. La verdad que la justicia se comportó de manera apática, nos trató como si fuéramos un expediente, y hay casos sensibles como estos, no es el único, que la justicia tendría que tener mucha más sensibilidad. Si bien tiene que primar, por supuesto, la imparcialidad y que tienen que evaluar todas las herramientas que tengan ellos en su poder y en la cancha, y todas las que necesiten para poder fallar. La verdad es que es una justicia absolutamente asquerosa. Inexistente. Tiene que cambiar urgentemente. No solamente se tiene que humanizar, sino que tiene que ser coherente. Porque cuando no prima la coherencia y prima solamente el amiguismo, el compromiso con el poderoso, el sobre debajo de un escritorio, así no vamos a llegar a ningún buen puerto. Yo lo que quiero exponer es que, bueno, gracias a Rocco, espero que todos los papás puedan luchar por una mejor justicia para sus hijos. Nuestros hijos no pueden luchar por sí mismos, primero porque son menores,
En el caso de Rocco, porque ni siquiera puede hablar, él es un nene que nunca va a poder hablar, no controla esfínteres, no comprende, no se baña solito, no come solito, es un nene que necesita asistencia de terceros permanente. Es un nene que está grave, que lo dejaron vivo, pero que nunca más va a poder estar solo, manejarse solo, autovalerse, que es lo que uno siempre quiere como papás, ¿no? Que uno quiere dejarle valores morales, éticos, educacionales y que vuelen, ¿no es cierto? Claro. Y él no va a poder hacer nada de eso y a UPCN no le importa. Entonces, mi pregunta es, ¿para qué existen los gremios o los sindicatos si no pueden ser asistencialistas con casos como el de Rocco? Y encima toman represalias, mirá qué cobardía, ¿no? Toman represalias contra un nene que no puede defenderse, que saben que necesita lo que le estamos pidiendo, porque ellos saben perfectamente que lo está pidiendo un médico, tratante o un grupo terapéutico, y saben perfectamente que ya hicieron bastante daño, pero no les importamos. El tema es ese, al no importar, o sea, entonces, ¿qué le importa al gremio? Que aportes. Exacto, las cajas. Entonces, si las cajas solamente están para llenar los bolsillos de los dirigentes sociales, ¿para qué aportamos? Dejemos de aportar todos, o que sea absolutamente voluntario. Sería ideal. ¿No es cierto? Creo que también es un paradigma que dejó, digamos, una incógnita el caso de Rocco en este sentido. Si bien yo hoy no estoy siendo aportante por sueldo, estoy siendo una afiliada adherente. En su momento yo trabajé muchos años en el Ministerio de Economía y así fue como conocí al gremio, ¿no? Que en su momento funcionaba bien la obra social y como todo sistema de salud se va deteriorando. Se va deteriorando porque la verdad que el sistema de salud argentino está absolutamente deteriorado, justamente por esto que estamos conversando, ¿no? Digamos, la pelea de cajas, la pelea y la ambición personalista y no en favor del afiliado y no en favor de una mejor salud y no en una mejoría de investigación y la verdad que se están perdiendo, eso forma parte de la pérdida de valores éticos que hablábamos recién, ¿no? Y espero que esto les sirva a otros papás, te decía, como precedente y que se animen a luchar por los derechos de sus hijos, porque lo primero que hacen todas las obras sociales es negar los tratamientos, porque son muy poquitos los que hacen amparos o los que pueden tener los recursos para poder litigar, pero que los papás sepan que siempre hay un defensor de oficio, el que no tiene los recursos igual tiene acceso a la justicia y que luchen por sus hijos, porque sus hijos es el futuro. Y si hay un nene que tiene dificultades y que con un tratamiento puede reinsertarse y puede autovalerse, ya eso es ganancia. Ya eso es no solamente ganancia, por supuesto, emocional para sus papás y un orgullo para sus papás, sino también nosotros tenemos que comprender que como Estado la prevención y el estímulo y la rehabilitación hace que si una persona que no estaba bien y tiene que ser sustentada por el Estado, es decir, por todos nosotros, y el día de mañana por esa rehabilitación puede hacer su vida, puede trabajar, puede reinsertarse desde algún modo, esa persona deja de ser un cargo, digamos, claro, un peso para el Estado. Eso es pensar a largo plazo, eso nos falta desde los dirigentes también, que tendríamos que ponerlo en agenda, ¿no? Digamos, el tema de la educación y la prevención, porque, bueno, no quiero mezclar mucho los temas, porque hablamos mucho quizás de libertinaje y de derechos, y a veces nos faltan hablar de obligaciones, ¿no? Nos falta hablar de que un derecho también tiene que tener ligado a una obligación. Y eso es un poco, digamos, el círculo. La obligación de la justicia era darme justicia. La justicia lenta no es justicia.
a pesar de que UPCN salió condenado, nosotros sentimos que la justicia no fue justa. De todos, pasó mucho tiempo. Pasó mucho tiempo, fue mucho dolor y la verdad es que, insisto con esto, y no quiero ser reiterativa, pero la justicia tiene que actuar absolutamente de otro modo cuando son casos donde hay menores, hay incapaces, donde necesitan tratamientos urgentes. Para eso existen las acciones de amparo o acciones urgentes que tampoco las llevan a cabo. Tampoco son contempladas, así como lo escuchás. Las incumplen, los gremios por las dudas dicen que no, porque después embarran la cancha. Sí, vamos a... Dilatan. Claro, te dicen que no, te niegan esto, te niegan lo otro, y así es un desgaste, te desgasta. Es eso, buscando el desgaste y claro. Que la gente ya está, diga, bueno, hasta acá llegamos, no quiero hacer más nada. Exactamente, es que no es fácil. Vos pensás que ya la discapacidad de un hijo, ¿qué te decía tu abuelita? Cuando, por ejemplo, uno está embarazada, mientras sea sanito, por supuesto no vamos a ser hipócritas, todos queremos un hijo sano, todos queremos un hijo que esté bien. A algunos nos toca estar con hijos que no están bien, que tienen discapacidad, los amamos con todo el corazón, eso no, lo que estoy diciendo no es discriminatorio, sino al contrario, inclusivo. Es decir, los que no los incluyen son la justicia, son los gremios, quienes deben incluir, a donde, en realidad, en el sector donde deben ser asistencialistas, vuelvo a repetir esto, no lo son. No. Y lo son a quienes ellos que les son funcionales para un voto. Porque Rocco y muchos Roccos, ¿sabes qué? No votan. Pero ¿sabes qué? Se olvidan que sus papás, sus hermanos sí. Entonces, esto gratis no es. Se olvidan del contexto y se olvidan que la gente no come vidrio. Se olvidan de que la gente, si bien como vos decís, está muy harta, porque el hartazgo social se nota en todos los estragos, está harta, porque no hay otra palabra, esto contribuye más aún al hartazgo. Entonces ellos se aprovechan de eso y dicen, bueno, listo, yo cobro. Encima ni siquiera, escucha esto, ni siquiera el dinero de UPCN, que también, como ya hablamos, es dinero de todos, ni siquiera el dinero sale de la caja de UPCN para discapacidad, porque hay una ley, que hay una superintendencia de seguros de la salud, que es del Estado, que es una caja del Estado, que paga a todas las obras sociales y prepagas, que en realidad ellas son las intermediarias entre el afiliado que tiene el certificado único de discapacidad, en este caso Rocco, y la superintendencia de salud, que es quien paga. O sea que ni siquiera sale de la caja de ellos. UPCN, por ejemplo, te cuento algo, compró Emergencias Médicas, que es las ambulancias, porque ellos ven a la discapacidad como un negocio. Nosotros ya no somos pacientes, somos clientes. Entonces, todo lo que puedan evitarse de gastar, lo hacen, y todo lo que puedan agarrar y lucrar, como por ejemplo el transporte y el traslado de las personas con discapacidad, ya lo están tratando de hacer. Entonces, todo lo que sea por fuera de ellos, te lo niegan. Es más claro imposible, o sea, a ver, la verdad es que estamos muy contentos de que el caso haya tenido justicia y que no haya quedado impune, que haya generado jurisprudencia. Le pedimos a UPCN que deje de tomar represalias contra Rocco, que la termine de una vez, porque que se olvide Andrés Rodríguez o el dirigente que sea que esté el día de mañana de UPCN, que yo voy a dejar de luchar por Rocco, y si yo no estoy un día, van a ser los que siguen, porque están todos instruidos y todos amamos mucho a Rocco y no pueden existir más Roccos. Eso es un poquito
el mensaje. La idea es que seamos una sociedad más unida, más empática, es una palabra quizás un poco trillada hoy en día, pero es muy importante la ayuda. Yo tuve muchísima ayuda de todos los medios, de gente que quizás que, vos decís, jamás me imaginé que iba a recibir un abrazo y estuvieron ahí, gente con mucho poder también o muy expuesta, y se jugaron por Rocco porque se pusieron en el lugar de que nos podía pasar a cualquiera. Entonces, están los que tienen que estar. Los que realmente tendrían que estar, no están. Ahí está. Los que tenían que estar, el Estado presente con nosotros estuvo ausente. Y los que menos te imaginaste te acompañaron. Exactamente. ¿Viste? Así que luchemos por un Estado presente, pero donde debe estar, no funcionales a un voto. Y un poco eso, ¿no? Seamos unidos para un país mejor a largo plazo, porque estamos, viste, mucho con el cortoplacismo y con la inmediatez que nos hace otra vez la tecnología y la vida misma, ¿no? Pero tenemos que sentarnos a pensar un plan estratégico realmente de futuro, porque así estamos para atrás. Estamos out, estamos fuera del mundo. Así que yo te agradezco un montón. Muchas gracias a vos, Débora, por recibirme. Muchas gracias. Gracias a vos y un gusto. Gracias.